Muy buenas tardes. Les saluda su amigo y servidor, Padre José Luis Gutiérrez Flores, para poder compartir nuestro último tema en estos ejercicios espirituales que se han estado realizando durante estos días en las diferentes comunidades parroquiales, hablando y profundizando sobre este gran regalo que nos ha dado el Señor, que es el sacramento del bautismo. Toca ahora, en la última reflexión, hablar sobre el hogar, la familia como el modelo y fermento de vocaciones. Haciendo este pequeño recuento de estos días de ejercicios, se ha visto cómo Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, nos ha dejado esa participación con ese sacramento del cual nosotros participamos desde el momento bautismal, que fue la segunda reflexión. Y enseguida hablábamos sobre también esa vocación específica de nuestro bautismo, pero de manera común. Y entonces compartíamos nosotros ese gran regalo que el Señor nos ha dejado. Y viene también, aparte del sacerdocio común, el sacerdocio ministerial, también la vida consagrada, que fue la reflexión de la penúltima. Ahora toca ver el lugar donde nosotros recibimos este llamado, y va a ser a través de nuestra familia. La vocación la da Dios. Los papás nos han dado la vida y también nos participan de la fe cuando nos llevaron al sacramento del bautismo. Bueno, pues ahora toca hablar sobre este aspecto tan importante de crear ese ambiente que es el hogar cristiano, para que ahí también escuchemos de la mejor manera la voz de Dios que a cada uno nos llama, y que también depende de nosotros la respuesta que le vayamos a dar a ese llamado que el Señor nos hace. Los invito pues a hacer esta oración para iniciar así nuestra reflexión última. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración a la Sagrada Familia. Jesús, María y José, en vosotros contemplamos el esplendor del verdadero amor. A vosotros, confiados, nos dirigimos. Santa Familia de Nazaret, haz también de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodios de violencia, de cerrazón y división, que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado. Santa Familia de Nazaret, haz tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios. Jesús, María y José, escuchad y acoged nuestra súplica. Amén. Sagrada Familia de Nazaret, interceder por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Es interesante esta palabra que a nosotros nos llena de gozo, saber que venimos de una familia y participamos del regalo de la vida. La palabra hogar viene de hoguera, y quien prende el fuego es la mujer. Y quien acerca el fuego es el hombre. De tal manera que nosotros tenemos de parte de nuestro Dios ese llamado a la vida. Hay dos textos muy importantes que conviene que nosotros estemos atentos y que los podemos profundizar en nuestra casa. ¿Cuál es la voluntad de Dios desde el principio? Y eso lo encontramos en el libro del Génesis, que significa los orígenes. Y en el capítulo 2, a partir del versículo 18 en adelante, se nos habla de cómo Dios mismo tiene este plan en donde nos ha creado a su imagen y semejanza y no quiere que estemos solos. No fuimos creados para vivir solos, y no todos están llamados al matrimonio. No es bueno que el hombre esté solo. Y viene esa tradición antigua, la tradición ya vista, donde se nos habla que el mismo hombre les pone nombre a todos los animales, pero no encuentra una ayuda muy cercana a él. Y es entonces cuando dice el texto bíblico que, haciendo caer en un profundo sueño al hombre, de una de sus costillas va a realizar la obra de su creación con la mujer. Y entonces hay una expresión muy interesante en donde vemos la igualdad de ambos sexos. Y el mismo Adán, nuestro primer padre, dice: esta es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Y eso significa bíblicamente la igualdad de ambos. De tal manera que ese es el destino de Dios,
y lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. ¿Cuál ha sido la trayectoria de nuestras familias, sobre todo en los últimos tiempos? Y vemos cómo este designio de Dios se ha llevado a cabo, pero también con algunas dificultades, incluso algunos desafíos. Y ustedes lo pueden constatar en el ambiente que han vivido, dígase siendo hijos y después siendo algunos de ustedes padres de familia. Dentro de esos desafíos que presenciamos, actualmente vemos, por ejemplo, la situación del trabajo, donde ahora la mujer tiene que salir a trabajar, y no por gusto, sino por necesidad. Y como ese aspecto económico, pues también va a llevar a cabo a las familias como ese momento de preocupación y no solamente de ocupación. Y no solamente es por el dinero, sino que necesitamos tener todo lo necesario para seguir adelante cada día. La vivienda es otro punto que también conviene resaltar. Una vivienda digna. Cómo tener un hogar, un espacio para que la familia desarrolle todo su potencial. Y ahí tenemos también otro desafío. Aquí en las grandes ciudades, pues vemos que no deja de ser un gran problema. La movilidad, personas que tienen que levantarse tan temprano para poder llegar a sus trabajos y regresar también tarde a sus hogares, donde poco tiempo tienen para sus hijos y salir adelante con la educación de los mismos. Y vemos también alguna tendencia muy sutil, que es cuando las mismas personas van adquiriendo conocimientos, habilidades, pero no con mucha trascendencia. Buscan la convivencia más que la trascendencia. ¿A qué se refiere esto? Bueno, pues yo tengo medios para poder salir adelante, puedo hacer de mi vida pues algo muy agradable, pero a veces esa vida tan agradable es con cierto aislamiento. Mis cosas, mi mundo, mis intereses, mis gustos, incluso mis amigos, pero ya no hay algo más allá, por ejemplo, un proyecto de vida. ¿Qué voy a hacer más adelante? Y vemos sobre todo en las generaciones de los muchachos, los más jóvenes, que tienen como que esos momentos de tiempos cortos, no tanto proyectos a un futuro, sino más bien vivir como al día. Y ahí hay que tener en cuenta cómo el destino de Dios sigue adelante. Ante esos desafíos y ante estas realidades, viene un texto que es el del Nuevo Testamento, en donde también nos viene a iluminar nuestra reflexión. Había un momento en donde ellos querían poner a prueba a Jesús para decir, bueno, si de veras viene de Dios, no tiene que oponerse a la ley de Moisés, porque la ley de Moisés es la ley de Dios. Y entonces era muy fácil llevar a cabo el divorcio en tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Y la gran pregunta que le hacen a Jesús, voy a leer el texto de Mateo, capítulo 19, del 3 al 6. Se le acercaron unos fariseos y lo pusieron a prueba con esta pregunta: ¿está permitido a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Jesús respondió: ¿no han leído que el Creador al principio los hizo hombre y mujer y dijo: el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá con su mujer y serán los dos una sola carne? De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Y de aquí se desprende esa característica que es quizá la más sobresaliente del matrimonio cristiano católico. ¿Cuál es esa característica? La indisolubilidad. Es decir, en la iglesia no existe el divorcio. Y ahí vemos el designio de parte de nuestro Señor. Los papás nos dan la vida, pero no la vocación. De tal manera que se ha de crear un ambiente en el hogar para que a través de la oración, a través del silencio interior, a través de la participación de los sacramentos, las mismas personas vayan teniendo ese acercamiento de manera personal. Vocare significa llamado. Y así como nos llama Dios a la vida, a la existencia, nos llama a la santidad, y en el bautismo todos estamos unidos participando del sacerdocio del Señor, ahora viene un momento más específico. ¿Cuáles son las tres vocaciones específicas en la iglesia? El sacerdocio ministerial, la vida laical, la vida consagrada. Y son diferentes maneras como Dios nos puede llamar. La gran mayoría de la iglesia son los laicos. ¿Y qué es lo propio del laico? Vivir los valores del reino en las realidades temporales. ¿Qué es lo propio del sacerdocio ministerial? Participar en el llamado que Dios nos hace de dar la vida como Jesús buen pastor y hacer presente a Cristo. Por eso los sacramentos.
¿Y qué es lo propio de la vida consagrada? Vivir lo que el reino de Dios nos espera en ese futuro en donde a través de los votos que ellos realizan, pobreza, castidad y obediencia, ya son un adelanto de lo que nos espera a nosotros en la vida eterna. Y ellos viven siempre en comunidad. De tal manera que Dios tiene para cada uno de nosotros ese llamado. ¿Cuál es el llamado que tiene para ti? ¿Alguna vez te has puesto a reflexionar si es realmente el camino que Dios ha dispuesto y me ha invitado a seguirlo de una manera más específica? No creo que sea como de consuelo, pero cuando yo veo a algunas personas y les pregunto, como que viene un cierto respiro y les digo, ¿ustedes creen que el matrimonio continúa en la vida eterna? Y algunos piensan que sí, y la respuesta es no. Y se escucha un suspiro, Dios mío, ¿de veras, Padre? Sí, el matrimonio es en este mundo. Allá no vamos a casarnos, allá no va a haber bautismos, no va a haber nacimientos, no va a haber hospitales, no va a haber médicos. Entonces, el matrimonio es aquí, la institución del matrimonio es aquí. Allá no va a haber bebés, no va a haber nacimientos, pero aquí sí. Y los que nazcan aquí van a ser los herederos de la vida eterna. Por eso la importancia cuando viene el momento de formar un hogar, de formar una familia. Esa es la tarea de nuestros papás, de crear ese ambiente para que a través de esa oración, del acercamiento a Dios, escuchen el llamado de Dios de parte de sus hijos y lo compartan, lo dialoguen. Y ese a través de la misma oración, y un punto también importante, sin olvidarlo, es la interpretación de los signos de los tiempos. Siglo XXI, tercer milenio. ¿Qué nos pide Dios en estos momentos? ¿Qué es lo que Dios quiere de tu vida? Y uno de los signos inequívocos con los cuales tú sabes que Dios te da ese llamado es la alegría cuando tú sabes que Dios te llama por ese camino. No hay pues una vocación triste. No podemos nosotros decir, bueno, pues Dios me llamó a este camino, pues ¿qué más le vamos a hacer? No. Aquella frase no debemos nosotros de hacerla a un lado. Un santo triste es un triste santo, no existe. Bueno, pues es en la alegría cuando tú le das la respuesta a Dios y encontrarás ahí de parte de Él su gracia. No solamente nos llama, nos acompaña. Y ahí estamos llamados a santificar nuestras vidas. Pues seamos agradecidos por esa oportunidad que el Señor nos brinda y de la mejor manera terminemos estas reflexiones pidiéndole al Espíritu Santo, que es nuestro Maestro de la vida interior, que nos vaya acompañando para poder escuchar esa voz del Señor. Y así le pedimos al Señor que nos conceda consagrarnos y dar lo mejor de nosotros mismos. Le pedimos en este día a Señor San José su intercesión y su protección. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Santa María de Guadalupe, Reina de México, defiende nuestra fe y salva nuestra patria. Patriarca del alma mía, cuando mi muerte llegare, tu patrocinio me ampare, el de Jesús y el de María. El Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo anhelo y esfuerzo humano, custodie vuestro corazón y vuestra inteligencia en el amor y conocimiento de Dios y de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Reciban la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios los bendiga y que pasen una muy feliz Cuaresma.